Te abrazo y te bendigo, deseo que estés muy, pero muy bien. Bueno, quiero hablarte de algo que yo voy a estar insistiendo mucho, que es el tema de las creencias. ¿Y por qué insisto tanto? Porque me he dado cuenta que todo al final se resume a las creencias. Y tú dirás, bueno, vale, pero es que todo el mundo tiene sus creencias. Claro, todo el mundo tiene sus creencias, pero hay creencias que son colectivas, hay creencias que son individuales, hay creencias que son familiares. Y lo importante aquí es saber dónde estoy yo cabalgando, en qué camino estoy yo. Y digo esto porque observando un poco los mentores, coach, motivadores, bueno, en fin, vamos a llamarlos a todos maestros, porque de una u otra manera lo son, me doy cuenta que muchas veces las personas terminan caminando el sendero de la creencia de ese que les está hablando. ¿Y qué pasa aquí? Que si nosotros vamos por ese sendero, muchas veces, aunque no lo creas, esa creencia positiva pudiera eventualmente volverse tóxica en nuestra vida. Sí, así como te lo digo. Y es que cuando yo observo a estos maestros, he notado entre líneas algo que nunca dicen, pero que está ahí, y esta es la verdad. Y habría que preguntarse cuál verdad es. ¿De dónde surge esa verdad? Sí, tú me vas a decir, bueno, vale, de libros, de estudios, de preparación, de talleres, de formaciones, claro. Y te lo compro y es válido, porque yo también lo he hecho. Pero hay puntos donde esa verdad no es tal cual. No es tal cual. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque así es que se comienza a seguir personas y así es que, bueno, después de un montón de cosas, hasta sectas se forman, ¿no? Tenemos que tener cuidado eh, con esto. Yo siempre he sido muy inquieta con el tema de la libertad. Es irónico porque todo el mundo defiende la libertad, pero la gente cada día busca la manera de estar más prisionera. Yo siempre he tratado de no ser prisionera. Y por eso cuando veo ciertos grupos, yo siempre estoy analizando y siempre estoy cuestionando. Oye, no es que soy paranoica, sino que es eso, estamos cabalgando las creencias de todo el mundo. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo es esto? Mira, si tú eres una persona que crees en Dios, te lo voy a decir. Si tú crees en Dios, todo aquello que a ti te resuene, contrario a la palabra, o que no te dé paz, no es de Dios. Si tú no crees en Dios, bueno, la paz será tu termómetro. Simple y llanamente. La intuición es la voz de tu alma. Y la intuición siempre te habla. Ah, que tú no le hagas caso, esa es otra cosa. O sea, eso ya es otro tema tuyo, que tú no le haces caso, pero la intuición siempre te habla. La intuición siempre te está lanzando ahí esos flash, ese feedback, esperando respuesta tuya. Y fíjate que no es mentira, porque a veces vamos a algún sitio, inmediatamente sentimos algo y empezamos a autoengañarnos. No, no, tampoco es que es tan así, es que yo estoy exagerando. No, no es estar exagerando, es entender que tu alma te está hablando y que siempre te está hablando. Porque mira tú, que tú nazcas en un mundo con tantas contradicciones y que no tengas ni siquiera alguien que te guíe y te oriente, que no sea alguien superior a ti, al entorno, a las personas. Bueno, ese superior es tu alma y tu yo superior espíritu. Cuando tú estás en un sitio, en un lugar, y a ti hay algo que no te cuadra, como siempre digo yo, dracaris con eso. El dracaris es el pellizco de conciencia de sal de este camino porque no es, o deja a esa persona porque no es, o no sigas estas enseñanzas porque no son. Es a veces complicado, pero tú dices, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde es? ¿Quién es? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el iluminado? No. Tienes que salir de ese paradigma del iluminado y creer que el iluminado es otro, el iluminado eres tú. El problema es que estás con la lamparita hacia afuera. Tienes que empezar a iluminar hacia adentro para que empieces a ver esa sapiencia, esa divinidad en ti. Y yo hoy te traigo unos pellizquitos de conciencia que te ayuden a guiarte para empezar a caminar caminos de conciencia y no de creencias. ¿Ok? Entonces, primer pellizquito, y que lo voy a decir siempre en cualquier video que haga, en cualquier podcast,
De hecho, en mis formaciones lo digo y lo voy a seguir diciendo. Cuestiónalo todo. Cuestiónalo todo. No te quedes con ese silencio de que, sí, 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 es verdad, es verdad. No, cuestiónalo. Porque en ese cuestionamiento va a surgir la verdad. Ojo, no es que va a estar todo es un problema, todo es un problema. No. Pero hay cosas que nos dicen que de pronto como que nos chocan. Así como hay cosas que nos resuenan suavecito y tú dices, esto es conmigo. Pero hay cosas que no. Eso es lo que tienes que cuestionar. Segundo pellizquito. Siempre absorbe el conocimiento y luego respira. Tómate un minuto para respirar, pero para respirar de verdad, para llenarte de prana. ¿Por qué? Porque la respiración, el oxígeno y el prana aclaran la mente. Entonces, date ese respiro. Si estás en una clase, después de que termine la clase, cierra libros y todo y ponte a hacer otra cosa para que despejes y puedas luego, desde tu postura de observador, ver qué conocimiento te están dando, qué te están diciendo. Tercer pellizquito, analiza desde la razón y no desde el amor. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿Tú me estás diciendo que corazón no? Sí, bueno, no lo decía solamente yo, ¿no? En la Biblia está clarísimo. Porque a veces el amor, los sentimientos, las emociones nos ciegan y empezamos a idealizar al otro, incluso a idolatrar al otro. Y dejamos de ver lo que está haciendo, o peor aún, justificamos lo que está haciendo, así sea malo. ¿O porque te crees que han habido tan malos gobernantes que han tenido tantos súbditos? ¿Por qué te crees que hay tantos falsos líderes que tienen tantos seguidores? ¿Por qué te crees que hay tantos influencers que tienen tantos seguidores y lo que dicen son disparantes y cantantes? Esto lo puedes agregar lo que tú quieras. Porque la gente se lleva por las emociones y no por la razón. Entonces, cuando te digan algo también, racionalízalo. ¿Para qué? Para darle coherencia a ese argumento que te están dando o que te están enseñando. ¿Y cómo vas a hacer para racionalizarlo? Bueno, primero le vas a ver la lógica, luego vas a analizarlo y vas a buscarle la coherencia. Si eso tiene coherencia, entonces sí es. Pero si quien te lo está diciendo es incoherente con respecto a lo que te está enseñando, no es, porque hay dos cosas. O es incoherente lo que te está enseñando o es incoherente la persona. Y si tú vas a aprender de alguien, no vas a aprender de alguien que sea incoherente. Recordemos que la coherencia es cuando la acción, el pensamiento y el sentimiento o la emoción, todos van en una misma línea. Típico cuando escuchas por ahí que dicen, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Ese es el principio de incoherencia más grande que hay. Pues tómalo como una ley. Si la persona que te está enseñando dice, pero en sus actitudes, en su forma de hablar, en su temperamento incluso, no está reflejando lo que te está diciendo, Dracarys, no es. Es como el que te habla de la paz y la paz y la paz y resulta que todo el tiempo está en guerra. En una guerra interna y en guerra con todo el mundo. Una profesora de yoga que era espectacular, todo el mundo la admiraba. Oye, esa señora era súper mayor, pero ella se montaba el pie aquí, no sé qué, y una fortaleza y que todo el mundo la admiraba. Y un día me quedé impresionada porque, bueno, yo dejé mi carro lejos de donde yo veía clases eh, y agarraba autobús para llegar hasta el estacionamiento porque no quería caminar a esa hora por allí, por esa zona. Y me quedé impactada porque el autobús venía muy lleno y cuál es mi sorpresa que la profesora no sé por dónde se había metido y entró empujando a todo el mundo, empujando a todo el mundo. ¡Quítate! ¡Ah! Y hasta ahí para mí ella fue como idealizada porque yo decía, wow, si es que el yoga empieza justamente fuera del mar, ¿cómo es que esta mujer va a llegar aquí agrediendo a todo el mundo? ¿Ok? Coherencia. Cuarto pellizquito, háblalo. Compártelo con alguien o con un grupo, porque ¿qué pasa? De la tormenta de ideas sale siempre un caldo magnífico para llegar a una conclusión. Entonces genera, si tienes tanta duda ante un argumento, ante una situación, ante una persona, genera esa tormenta.
para sacar lo mejor de allí, porque a veces nosotros no somos parte de la solución, sino parte del problema. Entonces estamos como muy metidos en el lío y no vemos más allá, pero de repente viene alguien y me dice, mira, pero si le damos esta vuelta, el ángulo es diferente. Quinto pellizquito, que debe haber sido el primero en mi numeración, pero no importa. Escúchate, por Dios. La voz que te está hablando, que es la voz de tu alma, esa intuición, nunca se calla, siempre te está hablando, siempre te está comunicando. Entonces, escúchala, por eso es tan importante durante el día hacer pequeños silencios y respirar para poder escuchar más afinadamente, porque hay mucho ruido en el exterior y a veces hay mucho ruido dentro de nosotros por el diálogo interno que tenemos. Sexto pellizquito, pídele al Espíritu Santo, a tu yo superior espíritu, a la supraconciencia. Estoy dándole los nombres de acuerdo a las creencias de cada quien, pero yo siempre voy a llamarlo Espíritu Santo, que te dé el discernimiento y la sabiduría para entender esta situación y tomar la mejor decisión. Y sexto y último pellizquito, muy, pero muy, pero muy, pero muy importante, espera, espera. Porque cuando tú has consultado esto con esa conciencia superior, con el Espíritu Santo, con Dios superior espíritu, Él normalmente te va a dar alguna señal, ya sea que te va a hablar, ya sea que te lo va a decir a través de otra persona, ya sea que te lo va a decir a través de un paisaje, de una palabra, de una canción, te va a decir y te va a confirmar. Eso sí, espera la señal, pero sin expectativa. ¿Será esta la señal? ¿Será esta la señal? Porque hay buscadores de señales, por excelencia, que todo es una señal. No, normalmente cuando la señal llega es algo tan mágico, porque inequívocamente tú sabes que será la señal. Nadie te lo dijo, pero tú lo sentiste. Es algo muy profundo, que tú no tienes dudas. Tú dices, esto es para mí. Tú dices, esto es para mí. No, sin dudas, porque lo sentiste. Y es justamente esa señal que tú estás recibiendo. Entonces, con calma, sin expectativa. Es importante que veas qué camino estás siguiendo. Y sí, es cierto que nosotros vamos creando creencias, pero esas creencias siempre tienen que partir de creencias positivas y no de creencias que terminan tejiendo. El profesor Francisco dice creencias tejedoras y pues así son porque siempre van tejiendo una y otra y otra y otra situaciones que al final quizás no son mías. Y de pronto nos vemos un día repitiendo como loro algo que nosotros ni siquiera hemos cuestionado. Simplemente porque alguien nos lo dijo. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete si no te has suscrito, compártelo, coméntalo. Es muy importante para yo saber también qué videos tengo que crear para ti y para mí. Porque aunque no lo creas, cuando mando un video, también yo estoy aprendiendo. Te abrazo inmenso, que tengas el mejor de los días.